Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal para un nuevo misterio con Molly Westbrook. Si eres nuevo por aquí, si nunca has visto mi cara antes, entonces hola, mi nombre es Molly Westbrook y publico videos de crímenes reales como este cada semana, así que si crees que eso es algo que podrías querer seguir, entonces por favor suscríbete y no olvides activar la pequeña campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando publique un nuevo video. Pero de todos modos, esta semana vamos a hablar de un caso de asesino en serie, un asesino en serie del que quizás no hayas oído hablar antes. De hecho, incluso yo no había oído hablar de este caso hasta hace muy poco. Hoy vamos a hablar de Trevor Hardy, un hombre al que apodaron la bestia de Manchester debido a la brutalidad de sus crímenes. Sin embargo, con el tiempo también se le conoció como el asesino en serie olvidado de Gran Bretaña porque operaba al mismo tiempo que Peter Sutcliffe, el destripador de Yorkshire en la década de los 70. Y fue algo eclipsado por Peter Sutcliffe porque Trevor Hardy tuvo un total de 3 víctimas, mientras que Sutcliffe tuvo muchas más. Creo que tuvo 13 víctimas, así que Sutcliffe realmente se convirtió en el centro de atención. Atrapó el foco de los medios, lo que significó que Trevor Hardy y sus crímenes casi fueron pasados por alto o simplemente no se notaron. Así que volvamos al principio. Trevor Joseph Hardy nació el 11 de junio de 1945 en Newton Heath, que es una zona en la ciudad de Manchester, en Inglaterra. Ahora, desafortunadamente, no pude encontrar los nombres de los padres de Trevor en ningún lugar. Sin embargo, sé que Trevor era uno de 4 hijos. Él era el segundo hijo más joven. Y de nuevo, no pude encontrar los nombres de los 2 hijos mayores, pero sé que el más joven era otro niño llamado Colin. La familia Hardy era una familia trabajadora bastante respetada. La madre de Trevor traía algo de dinero haciendo un par de trabajos de limpieza. Trabajó muy duro para proveer a su familia y su padre fue descrito como muy estricto, por lo que era bastante severo y siempre quería que sus hijos se comportaran de la mejor manera, supongo. Ahora leí en un par de fuentes que el padre de Trevor era alcohólico y que cuando bebía se volvía violento y abusaba mental y físicamente de su familia. Sin embargo, como dije, solo leí eso en algunos artículos, así que no puedo estar segura de si es cierto porque no se mencionó en ninguno de los documentales que vi sobre este caso, así que toma esa información con cautela. Pero de todos modos, volviendo a Trevor, nunca se comportó bien. Desde que era un niño muy pequeño tenía problemas tanto en casa como en la escuela. Nunca seguía ninguna regla, siempre discutía y peleaba con la gente y se le describía como un acosador. En la escuela acosaba, intimidaba y era violento con otros niños, y los maestros escribían a su madre para decirle que estaba siendo horrible con sus compañeros. Pero para ser honesta, su madre estaba teniendo los mismos problemas con él en casa. Era muy disruptivo y se comportaba muy mal. Realmente luchó para mantenerlo bajo control y disciplinarlo. De hecho, incluso se ha sugerido que la propia familia de Trevor tenía miedo de él. Incluso cuando era un niño muy joven, como de 8 años, daba miedo. Tenía un temperamento tan violento y el comportamiento violento y agresivo de Trevor realmente estigmatizó a la familia Hardy. Su familia recibió una muy mala reputación debido a él. De hecho, su hermano menor Colin dijo que siempre sufrió de niño debido a la reputación de su hermano. A Colin nunca lo invitaban a jugar con otros niños, nunca fue invitado a fiestas infantiles porque la gente conocía el carácter de Trevor. Todos en la zona local conocían a Trevor Hardy y sabían que era una mala noticia. Trevor constantemente entraba y salía de los puestos de pelotas y centros de detención juvenil cuando era niño y cuando estaba fuera de las puertas del jefe. La gente de repente decidió cerrar sus puertas y creo que eso dice mucho sobre lo malo que era Trevor Hardy. El hecho de que los adultos estén literalmente cerrando sus puertas por un niño porque sabían que Trevor Hardy estaba cerca. Desde entonces, los psicólogos han intentado averiguar por qué Trevor Hardy era tan agresivo en su juventud. Fue violento durante toda su vida, no solo en su juventud. Obviamente era un asesino en serie,
pero han intentado averiguar por qué esto comenzó en su infancia, qué le sucedió, qué lo llevó a tener un temperamento tan violento a una edad tan temprana. Y han llegado a algunas cosas que creen que pueden haber sido factores contribuyentes. El primero es realmente tener un hermano menor. Creo que Trevor fue el hermano menor durante bastantes años, antes de que sus padres finalmente tuvieran a Colin, y Colin creía que Trevor siempre estaba celoso de eso, celoso de que él ahora fuera el más joven. Probablemente sepas esto si tienes hermanos menores, pero por supuesto a menudo se les da más atención de los padres porque son los más jóvenes y dependen más de sus padres, y Colin cree que a Trevor realmente le costó entender esto. Cuando llegó Colin, obviamente los padres Hardy tuvieron que centrarse mucho en él porque era un bebé, pero a Trevor eso le disgustaba. Había sido el bebé de la familia durante años, pero ahora no lo era, y Trevor siempre guardó un poco de resentimiento hacia Colin por esto. Añoraba la atención que solía recibir de sus padres, la atención que ahora recibía Colin. Entonces quizás por eso se comportaba mal, quizás por eso era violento y agresivo y acosaba a otros niños, porque al menos así sus padres le prestaban atención. Pero otra cosa que los psicólogos creen que pudo haber sido un factor en las tendencias agresivas y violentas de Trevor fue una lesión en la cabeza. En algún momento de sus primeros años, cuando era un niño muy pequeño, aparentemente sufrió un golpe en la cabeza que realmente causó que un fragmento de hueso se desprendiera de su cráneo y presionara su cerebro, y muchas personas, incluyendo a su propia madre, creen que este incidente cambió a Trevor. Tuvo un impacto enorme en su carácter y su comportamiento, y como sabemos, eso es algo que vemos a menudo en los asesinos en serie. Muchos de ellos han sufrido una lesión en la cabeza en algún momento de sus vidas, y Trevor Hardy es otro para agregar a la lista. Cuando Trevor entró en su adolescencia, comenzó a cometer delitos como robos menores y allanamiento de morada. Solía irrumpir en las casas de las personas y robar cosas. Por eso la gente de la zona local cerraba sus puertas con llave cuando él salía de los centros de detención juvenil. Y cuando tenía solo 15 años, en realidad fue arrestado por estos robos que estaba cometiendo. Se le imputaron más de 20 delitos distintos y fue condenado. Y a pesar de su edad, en realidad fue enviado a una verdadera prisión por estos delitos. Se le ordenó cumplir 12 meses en la prisión de Strangeway y fue la persona más joven que jamás haya sido enviada a prisión en ese momento. Pero de nuevo, eso solo te muestra cuánto peligro pensaba el juez que él representaba para el público. Una vez que fue encarcelado, la gente se sintió segura nuevamente. Se sentían seguros para desbloquear sus puertas porque Trevor Hardy ya no estaba en las calles. Tras su liberación un año después, Trevor Hardy regresó a Manchester. Sin embargo, está claro que su tiempo en prisión no lo cambió. ¿Realmente no tuvo un impacto en su violencia? Todavía era el mismo tipo agresivo que siempre había sido, aunque ahora su agresión también estaba alimentada por el alcohol. Comenzó a beber mucho cuando fue liberado de la prisión. A menudo se le veía en los bares locales y en los clubes de hombres trabajadores, y pronto se convirtió en alcohólico, y como puedes imaginar, cuando Hardy bebía, eso solo lo hacía aún más violento, y regularmente se metía en acaloradas discusiones y peleas con la gente en los bares cuando estaba borracho. La cosa es que Trevor Hardy ni siquiera era un tipo grande. No era tan alto, no era grande y voluminoso. Él era un hombre bastante pequeño, para ser honesta, y aún así la gente todavía tenía miedo de él porque sabían lo rápido que podía simplemente estallar. Si alguien hacía una broma que no le gustaba o si hacían el más mínimo insulto, él perdía los estribos. Simplemente veía rojo y se ponía agresivo. Finalmente se consiguió ser expulsado de la mayoría de los pubs locales, pero aquellos de los que no fue expulsado literalmente se vaciaban tan pronto como él entraba. En cuanto la gente veía a Trevor Hardy entrar por las puertas de ese pub, se irían instantáneamente porque sabían que él provocaría una pelea. Y estoy segura de que a Trevor le habría encantado eso. Le habría encantado ser tan temido que la gente simplemente huyera en cuanto lo viera.
Era como si ser temido fuera más importante para él que ser querido, y pronto usar sus puños para pelear no fue suficiente para él. Comenzó a llevar un cuchillo consigo y en una ocasión, durante una discusión con otro hombre, sacó este cuchillo y apuñaló a este hombre en la pierna y esta herida de puñalada casi cortó una arteria. Por lo que puedo entender, este hombre estaba bien. No fue una lesión que pusiera en peligro su vida la que sufrió, sin embargo, la víctima del próximo ataque de Trevor no tendría tanta suerte. Una noche a principios de 1972, cuando Hardy tendría alrededor de 26 años, estaba en el pub con su amigo Stanley O'Brien y estaban bebiendo y pasándolo bien hasta que los dos tuvieron una acalorada discusión sobre a quién le tocaba pagar la siguiente ronda de bebidas. Ambos pensaban que era el turno del otro para comprar las bebidas. Y Trevor Hardy se enfadó tanto con Stanley O'Brien que realmente fue a buscar un pico, volvió al pub y lo atacó con él. Atacó a su amigo con un hacha por una ronda de bebidas. Le golpeó repetidamente en la cabeza con él y las lesiones de Stanley O'Brien fueron tan graves que nunca pudo volver a trabajar y finalmente, no mucho tiempo después de ese ataque, murió a causa de sus lesiones, por lo que Hardy fue responsable de su muerte. Hardy fue arrestado inmediatamente después del ataque y en febrero de 1972 fue condenado a 5 años de prisión por herir con intención y pasó toda su condena en prisión completamente enfurecido. Estaba tan furioso con Stanley O'Brien, el hombre al que había atacado, porque para él era su culpa que estuviera en prisión. Trevor simplemente se sentaba en su celda todos los días, pensando en cómo iba a vengarse de Stanley por meterlo en prisión, y decidió que la forma en que se vengaría sería matando a Stanley. Esa era la única forma en que Hardy estaría satisfecho. Hardy fue liberado de prisión en noviembre de 1974 después de cumplir aproximadamente 2 años y medio de su condena de 5 años. Fue liberado temprano en libertad condicional y tan pronto como fue liberado de prisión estaba en una misión, y esta misión era encontrar a Stanley O'Brien y asesinarlo. Sin embargo, Stanley O'Brien ya estaba muerto en este punto. Como dije, finalmente falleció como resultado de sus heridas y había fallecido antes de que Hardy fuera liberado. Y esto realmente enfureció a Hardy. No fue suficiente para él solo saber que Stanley había muerto a causa de las heridas que él causó. Estaba enfadado porque no pudo estar allí cuando Stanley murió. Estaba furioso porque no pudo verlo dar sus últimos respiros y lamentó que no lo hizo acabar con Stanley esa noche en el pub. Ahora volviendo un poco antes de que Hardy fuera liberado. Así que mientras todavía estaba en prisión, en realidad escribía cartas a una niña de 14 años que conocía llamada Beverly Driver y realmente se obsesionó con Beverly. Estaba enamorado de ella, de una niña, y recuerda que para este punto él estaba en sus últimos 20s. De todos modos, tenía un enfermizo enamoramiento por Beverly y esperaba que cuando finalmente fuera liberado de prisión, ambos pudieran comenzar una relación. Sin embargo, Beverly no quería una relación con este hombre debido a lo que le hizo a Stanley O'Brien. Y ella escribió una carta a Trevor Hardy diciendo que no quería estar con él y que básicamente no quería tener nada que ver con él nunca más. No quería saber de él, no quería volver a verlo nunca más. Y esto, por supuesto, enfureció a Trevor Hardy. Así que cuando fue liberado de la prisión, no solo estaba en una misión para matar a Stanley, sino que su segundo objetivo iba a ser Beverly, de 14 años. Quería que ella también muriera porque ella lo rechazó. De hecho, se ha informado que mientras estaba en el tren de regreso a Manchester después de ser liberado de la prisión, no dejaba de murmurar 2 nombres, Stanley O'Brien y Beverly Driver. Como sabemos, pronto se enteró de que O'Brien ya estaba muerto, por lo que comenzó a buscar a su otro objetivo, Beverly. El 31 de diciembre de 1974, víspera de Año Nuevo, fue a casa de Beverly. Sin embargo, ella no estaba en casa en ese momento, así que él tomó un hacha y la lanzó por su ventana. Luego simplemente se fue y comenzó a caminar por las calles buscándola, y estaba armado con un cuchillo.
Trevor había estado bebiendo bastante esa noche, por lo que estaba bastante intoxicado y mientras caminaba por una calle en particular, vio a una niña y en su estado de ebriedad, Trevor confundió a esta niña con Beverly Driver, pero no era Beverly. Esta joven en realidad era Janet Leslie Stewart, de 15 años. Janet vivía en un área llamada Harper Hay en Manchester. Ella era la reina de las rosas en su iglesia local y tenía un trabajo en el complejo de entretenimiento Bellevue, y en la noche del 31 de diciembre de 1974 estaba en camino a una fiesta de Año Nuevo en Newton Heath. A Janet la dejaron no muy lejos de donde se celebraba la fiesta y comenzó a caminar la corta distancia hasta el evento y estaba tan feliz y emocionada por esta fiesta, por el Año Nuevo. Sin embargo, esta emoción fue efímera cuando fue vista por Trevor Hardy. Como dije, Hardy confundió a Janet con Beverly Driver y tan pronto como la vio, decidió atacarla. Agarró a Janet, sacó su cuchillo y la apuñaló en el cuello con él y ella murió. Y después de que ella murió, llevó su cuerpo a una cantera de arcilla cercana en Newton Heath y la enterró en una tumba poco profunda. Por supuesto, Janet nunca llegó a la fiesta esa noche y nunca regresó a casa, por lo que sus padres contactaron a la policía y la reportaron como desaparecida. La policía comenzó a investigar su desaparición y pudieron determinar que no tenía problemas en casa ni en el trabajo, por lo que no pudieron identificar ninguna razón por la que ella pudiera haber querido desaparecer, por lo que estaban bastante seguros de que no había desaparecido por elección propia. Su familia estaba tan desesperada por obtener información sobre el paradero de Janet y junto con la policía apelaron al público con la esperanza de que pudieran ayudar a encontrarla. Colocaron carteles con la foto de Janet en las ventanas de las tiendas. La prensa local cubrió la desaparición de Janet. Sin embargo, todas las pistas y leads de la comunidad del público finalmente solo resultaron en callejones sin salida. La policía ni siquiera sabía si Janet aún estaba viva. No pensaban que lo estuviera. Creían que probablemente se trataba de una investigación de asesinato, pero no podían estar seguros de eso porque no había evidencia que sugiriera que Janet estaba muerta. Y pronto los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses y aún no había señales de Janet Leslie Stewart. Y con el tiempo su caso comenzó a enfriarse. La única persona que sabía lo que realmente le sucedió y dónde estaba era su asesino Trevor Hardy, y de manera repugnante él realmente regresaría al lugar donde la enterró. Iría allí en varias ocasiones, pero no solo visitaría el cuerpo, sino que realmente lo mutilaría mientras estaba allí. Así que llevaría un hacha con él y cortaría partes del cuerpo como sus extremidades y creo que incluso la decapitó. Así que le cortó la cabeza y la desechó en un lago y se cree que hizo esto en un intento de deshacerse de las pruebas. Pensó que si la desmembraba sería más difícil identificar los restos si alguna vez se encontraban. Menos de un año después de que Trevor asesinara a Janet Leslie Stewart, conoció a una mujer llamada Sheila Farrow. Sheila era unos 10 años mayor que Hardy y él realmente la describió como una especie de figura materna en su vida, lo cual es extraño cuando descubres que ambos en realidad comenzaron una relación. Pero sí, los dos comenzaron a salir y se enamoraron y en un momento Hardy le dio a Sheila algunas joyas como regalo. Sin embargo, resulta que estas joyas pertenecían a su víctima de asesinato, Janet Stewart, de 15 años. Se lo quitó del cuerpo en descomposición cuando volvió a visitarlo y se lo dio a su nueva novia. Había guardado estas joyas como un trofeo. Era algo que siempre actuaría como un recordatorio del horrendo y brutal crimen que había cometido. Finalmente, Trevor y Sheila se mudaron juntos y se mudaban bastante a menudo, creo. Se reubicarían en distintas zonas de Manchester. Solían salir a beber juntos regularmente y a menudo iban a pubs y bares en el distrito de Moston en Manchester, que es donde tuvo lugar el próximo asesinato de Hardy. Fue el 20 de julio de 1975 cuando Hardy decidió que iba a matar de nuevo. Su próxima víctima fue Wanda Scala.
Era una chica de 18 años que vivía en Lightbone Road, en Boston, con sus padres. Wanda trabajaba como camarera en el pub local llamado Lightbone Hotel, y eso es exactamente lo que había estado haciendo en la noche del 20 de julio. Estaba trabajando esa noche y luego, cuando terminó su turno, jugó un par de partidas de billar y finalmente, cuando llegó alrededor de la medianoche, dejó el pub sola y comenzó a caminar de regreso a casa y, al igual que con su víctima anterior, Janet, Wanda fue vista por Trevor Hardy y él la atacó. Sin embargo, esta vez cambió su método de matar. Entonces, a su última víctima la mató usando un cuchillo. Sin embargo, esta vez decidió que iba a golpear a esta víctima con un ladrillo. Se cree que Hardy golpeó a Wanda por detrás con este ladrillo, por lo que no habría sabido lo que venía y simplemente siguió golpeándola repetidamente en la cabeza con este ladrillo, y creo que también la estranguló en un momento y, según un par de fuentes, también fue agredida sexualmente, y luego, una vez que Wanda estaba muerta, decidió mutilar su cuerpo y lo hizo literalmente mordiendo y arrancando su pezón derecho. Se cree que obtuvo esta idea de morder y arrancar el pezón de una víctima de otro asesino sobre el que leyó un libro mientras estaba en prisión. Este asesino se llamaba Neville Heath y mató a 2 mujeres en el verano de 1946. Déjame saber en los comentarios si te gustaría ver un video sobre él, por cierto, y lo agregaré a mi lista. Pero sí, Neville mató a 2 mujeres en 1946 y también mordió los pezones de sus víctimas. Por lo tanto, se cree que Hardy se inspiró en él para hacer lo mismo a una de sus víctimas. Después de que Hardy mató a Wanda Scala y mordió su pezón derecho, continuó golpeándole la cara con el ladrillo. Su rostro estaba tan maltratado que su cráneo estaba destrozado y era prácticamente irreconocible, que creo que era lo que él quería. No quería que ella fuera fácilmente identificable. Sin embargo, Hardy no se detuvo ahí. También le arrancó los ojos de las cuencas y los incrustó en su abdomen, y no estoy exactamente segura de cómo lo hizo, pero lo hizo, y luego de esto arrastró su cuerpo a un sitio de construcción y lo enterró parcialmente debajo de un poco de cartón y algunos ladrillos, y luego huyó de la escena. Sin embargo, a diferencia de su víctima anterior, Janet Stewart, Wanda Scala fue encontrada bastante pronto después de su asesinato. Justo a la mañana siguiente, un transeúnte descubrió su cuerpo al ver 2 piernas humanas sobresaliendo de debajo de un montón de ladrillos y llamó a la policía. Cuando la policía llegó a la escena y retiraron el cartón y los ladrillos, encontraron el cuerpo sin vida de una joven. Estaba acostada boca arriba, sus brazos habían sido estirados y estaba semidesnuda. La noticia de un cuerpo encontrado se extendió rápidamente por la zona local y la policía pronto pudo identificar a la víctima como Wanda Scala, de 18 años, que no había regresado a casa del trabajo la noche anterior. Poco después de que se encontró el cuerpo, la policía hizo un llamado al público y urgieron a cualquier persona con información sobre su asesinato a presentarse. Y también le dijeron al público que estuviera atento a un par de pertenencias de Wanda que claramente habían sido robadas por el asesino. Hardy había robado una vez más algo de su víctima para conservarlo como un enfermizo trofeo. Él tomó el bolso de Wanda y también uno de sus zapatos. Aunque más tarde regresó a la escena del crimen unos 2 días después del asesinato y dejó este zapato y luego se fue. Y esto fue claramente una forma de burlarse de la policía. Todo esto era solo un juego para él y lo estaba disfrutando. Estaba disfrutando jugando con los detectives. Esta era su forma de decirle a la policía: yo controlo esta situación. Por supuesto, el brutal asesinato de esta inocente joven fue una gran noticia en Manchester. Todos habían oído hablar de ello, todos estaban hablando de ello, y esto incluía a Trevor Hardy. Un día, no mucho después de que se encontrara el cuerpo de Wanda, Trevor y su hermano menor Colin fueron a tomar algo juntos a un pub local. Y mientras estaban sentados en el pub y estaban tomando algo,
Trevor comenzó a hablar del asesinato de Wanda Scala, lo cual no creo que Colin considerara demasiado inusual al principio, porque, como dije, la mayoría de la gente hablaba de ello porque simplemente no podían creer que hubiera sucedido. Sin embargo, Colin pronto notó que Trevor no dejaba de mencionar el asesinato de Wanda. Era como si fuera todo de lo que quería hablar y finalmente Colin le dijo: ¿por qué sigues hablando de este asesinato? A lo que Trevor respondió: lo hice, pero no había confesado por culpa o incluso emoción. Colin dijo que no estaba emocionado. Cuando lo dijo era literalmente como una conversación normal para él. Simplemente dijo en una voz tranquila: lo hice casi como si estuviera presumiendo de ello, porque para él esto era algo de lo que estar orgulloso y por supuesto Colin estaba completamente impactado por la confesión de su hermano y todo lo que quería hacer era levantarse y salir del pub, pero sabía que no podía hacer eso. No podía simplemente irse porque estaba aterrorizado de su hermano, y si su hermano pensaba que había una posibilidad de que Colin pudiera contarle a alguien sobre esta confesión, quién sabe qué le habría hecho. Quizás Colin habría sufrido el mismo destino que las víctimas anteriores de Hardy. Así que creo que Colin simplemente actuó lo más normal que pudo y luego finalmente dijo que iba a volver a casa, pero Trevor no le permitió irse solo. Se fue con él y los dos volvieron a la casa de Colin, y creo que en este punto Trevor pudo ver que Colin estaba muy sorprendido por su confesión del asesinato de Wanda y se dio cuenta de que probablemente no debería haberle contado lo que había hecho, y decidió que necesitaba asustar y amenazar a su hermano para asegurarse de que no iría a la policía, y así que tan pronto como llegaron de vuelta a la casa de Colin, Trevor comenzó a golpear a su hermano menor y lo golpeó tan mal que Colin realmente cayó inconsciente. Una vez que Colin estaba inconsciente en el suelo, ordenó a la novia de Colin, que acababa de presenciar todo esto, que le hiciera frijoles con tostadas, lo cual hizo inmediatamente porque estaba aterrada de este hombre, y él se sentó allí comiendo sus frijoles con tostadas mientras su hermano estaba absolutamente golpeado en el suelo. Y luego, una vez que Trevor terminó su comida, se levantó y dejó a Colin. Afortunadamente, finalmente despertó y su novia ayudó a tratar sus heridas. Y a la mañana siguiente, los dos decidieron ir a la estación de policía y denunciar la agresión. Y Colin también le dijo a la policía mientras estaba allí que su hermano le había confesado la noche anterior que él era el asesino de Wanda Scala. Así que la policía arrestó inmediatamente a Trevor Hardy por la agresión y también por sospecha del asesinato de Wanda Scala. Y cuando la policía investigó el pasado de Hardy, realmente pensaron que él podría haber sido el responsable de este crimen. Este era un tipo que tenía una serie de condenas previas, tenía un largo historial criminal y se sabía que era un hombre muy violento. Así que definitivamente parecía capaz de cometer un asesinato tan horrendo. Pero a pesar de esto, cuando lo interrogaron, lo negó. Protestó su inocencia y afirmó que no era el asesino de Wanda. Entonces, sin confesión, la policía comenzó a buscar cualquier evidencia que lo vinculara con el delito. Ahora, cuando se encontró el cuerpo de Wanda, los científicos pudieron obtener una muestra de la saliva del asesino de la marca de mordida donde le habían mordido el pezón, y así cuando Hardy fue arrestado, la policía tomó una muestra de su saliva para probarla contra la muestra de saliva que tenían del asesino, y se descubrió a través de estas pruebas que la muestra de saliva de Trevor Hardy sí coincidía con el grupo sanguíneo del asesino, pero eso era todo lo que realmente podían decirles. Por supuesto, estas pruebas se realizaron en los años 1970, cuando la ciencia forense y el ácido desoxirribonucleico no eran tan avanzados, por lo que en este punto no podían identificar positivamente a Trevor Hardy como el asesino. Todo lo que podían decir era que tenía el mismo grupo sanguíneo que el asesino, pero eso no es una prueba concreta de que él fuera el responsable. Si acaso es una evidencia circunstancial, no es una evidencia sólida y concreta.
Ahora, después de esto, creo que Hardy pudo notar que la policía estaba investigando más la marca de mordida en el cuerpo de Wanda, tratando de vincularlo con la marca de mordida, y se dio cuenta de que si miraban sus dientes y comparaban sus dientes con la marca de mordida, verían que coincidía, que sus dientes eran los que habían mordido el pezón de Wanda, y sabía que tenía que hacer algo para despistar a la policía. Así que de alguna manera logró introducir una lima de uñas en su celda de prisión, y usando esta lima de uñas limó todos sus dientes, y esto habría sido algo muy muy doloroso de hacer, pero sabía que tenía que hacerlo. Si no lo hacía y tomaban su impresión dental, entonces podrían ver que sus dientes coincidían perfectamente con la marca de mordida en el cuerpo de Wanda. Así que limó sus dientes y increíblemente funcionó. Cuando tomaron una impresión de sus dientes y la compararon con la marca de mordida, los expertos no pudieron hacer una coincidencia concluyente. La policía también habló con la novia de Hardy, Sheila Farrow, y ella les dijo que Hardy estaba en casa con ella la noche en que Wanda fue asesinada, lo que por supuesto resultó ser una mentira. No estaba en casa, pero Sheila le proporcionó una coartada de todos modos, probablemente porque tenía miedo de él. Pero esto significaba que la policía prácticamente no tenía nada que lo vinculara con el crimen. Todo lo que realmente tenían era esa muestra de saliva, pero como dije antes, eso realmente era solo evidencia circunstancial si acaso. Y también tenían la declaración del hermano de Trevor, Colin, en la que afirmaba que Trevor le había confesado que él era el asesino, pero por todo lo que la policía sabía, Colin podría haber estado simplemente mintiendo. Probablemente la policía pensaba que tal vez Colin solo dijo que Trevor era el asesino para vengarse de él por golpearlo. No podían probar que él estaba diciendo la verdad. Y también por la propia admisión de Colin, los dos estaban tomando tragos en el pub en el momento en que Trevor confesó. Entonces quizás él solo dijo que lo hizo porque estaba borracho y que en realidad no había verdad en su confesión. Entonces, sin ninguna evidencia concreta que vincule a Trevor Hardy con el delito, no se le pudo acusar de asesinato. Lo único de lo que se le acusó fue del asalto a su hermano. Sin embargo, ni siquiera fue a prisión por eso. Solo se le dio una sentencia de prisión suspendida, por lo que estaba libre, y creo que probablemente solo tuvo que hacer servicio comunitario y cosas así. Así que hasta este punto Trevor Hardy se había salido con la suya en 2 asesinatos, y ahora que había sido liberado de la custodia estaba libre para atacar de nuevo. Pero curiosamente, antes de su próximo asesinato en diciembre de 1975, el nombre y el rostro de Hardy estaban en todos los periódicos locales en Manchester, pero no por la razón que podrías esperar. No estaba en los periódicos debido a sus violentos crímenes. En realidad estaba en los periódicos porque estaba siendo elogiado por salvar vidas, salvando vidas, no quitándolas. Básicamente, un día de diciembre de 1975 se produjo un incendio en la casa del vecino de Hardy, y Hardy realmente entró a la propiedad mientras estaba en llamas y salvó a sus vecinos, y todos pensaron que era muy, muy valiente, y la prensa lo entrevistó y pusieron una foto de él en el periódico. Todos simplemente pensaron que Trevor Hardy era un héroe. Sin embargo, ese no era el caso. La policía no descubrió esto hasta más tarde, pero resulta que Hardy fue quien inició ese incendio. No sé por qué inició este incendio. Quizás había tenido una discusión con los vecinos y quería vengarse o algo así, o tal vez solo quería llamar la atención, quería que la gente pensara que era este valiente héroe, cuando en realidad era un asesino despiadado. Un par de meses después de este incendio, el 5 de marzo de 1976, el lado violento de Trevor volvió a surgir cuando agredió a una mujer de 21 años en el baño de un pub. Básicamente, Hardy puso su mano entre las piernas de esta mujer y ella intentó alejarlo. Ella se resistió, lo que lo hizo ponerse muy, muy furioso. Y entonces él puso sus manos alrededor de su cuello y comenzó a estrangularla. Y durante este calvario, esta mujer estaba en tanto dolor que accidentalmente se mordió parte de su lengua. Se cree que Hardy tenía la intención de matarla en ese baño. Sin embargo, fue interrumpido.
Creo que alguien más entró al baño y entonces él corrió y afortunadamente la mujer sobrevivió. El ataque fue reportado a la policía y las personas en el pub pudieron dar una descripción del perpetrador, aunque no fue hasta después, de hecho, después de su próximo asesinato, que este ataque se conectó con Trevor Hardy, lo que significa que Trevor Hardy todavía estaba libre para intentarlo de nuevo y la próxima vez no sería infructuoso. Solo un par de días después de que atacó a esa mujer en el baño del pub, mató por tercera vez y se cree que fue la última. Su próxima víctima fue Sharon Mussoff, una chica de 17 años que vivía en Fellsworth, que es una ciudad en Greater Manchester. En la noche del 9 de marzo de 1976, Sharon había asistido a una fiesta de oficina en Bolton, que no está muy lejos de Fellsworth, es aproximadamente un viaje de 25 minutos. De todos modos, Sharon fue a esta fiesta de oficina y luego, alrededor de la medianoche, llamó a sus padres y les preguntó qué autobús debería tomar para llegar a casa y le dijeron que era el autobús número 98. Así que colgó el teléfono y finalmente se subió a ese autobús, el autobús 98. Sin embargo, a la mañana siguiente, cuando sus padres se despertaron, se dieron cuenta de que Sharon no había dormido en su cama. Nunca llegó a casa porque tristemente cuando bajó del autobús número 98 la noche anterior y comenzó a caminar hacia casa, realmente vio a Trevor Hardy. Estaba pasando por su lugar de trabajo, creo que era Marlborough Mill, cuando notó que un hombre, Trevor Hardy, estaba intentando entrar a la propiedad con un destornillador. Y creo que Sharon pudo haber enfrentado a Hardy y le dijo que se detuviera, pero él decidió matarla en su lugar. Comenzó a atacar a Sharon, la apuñaló con el destornillador y la golpeó muy mal en la cabeza y luego quitó las medias que ella llevaba y la estranguló hasta la muerte con ellas. Al igual que había hecho con la última víctima, después de que Sharon estuviera muerta, mutiló su cuerpo mordiendo uno de sus pezones y luego de esto arrojó su cuerpo al canal de Rockdale. Después de deshacerse del cuerpo, Hardy simplemente volvió a casa. Sin embargo, más tarde se dio cuenta de que había cometido el mismo error que cometió durante el último asesinato. Se dio cuenta de que había dejado una marca de mordida en el cuerpo de Sharon, al igual que lo había hecho con el cuerpo de Wanda Scala, y eso casi lo delató la última vez. Si no hubiera limado sus dientes mientras estaba bajo custodia, probablemente habría sido acusado de ese asesinato y enviado a prisión de por vida, pero se salió con la suya porque limó sus dientes, por lo que los expertos podrían haber coincidido sus dientes con la marca de mordida, pero ahora él había mordido a otra víctima y estaba preocupado por esta nueva marca de mordida que se usara como evidencia en su contra si alguna vez lo atrapaban por esto. Así que decidió volver a la escena del crimen, sumergirse en el canal y recuperar el cuerpo de Sharon. Y cuando sacó su cuerpo del agua, rayó la marca de mordida 64 veces con un remache de su chaqueta, para que la policía no pudiera comparar sus dientes con esta marca de mordida porque la había rayado. Después del asesinato de Sharon, Hardy decidió que probablemente debería mantener un perfil bajo por un tiempo, así que se dio a la fuga. Mientras tanto, la mañana después de que Sharon fue asesinada, un transeúnte descubrió su cuerpo en el canal y cuando la policía lo sacó, pudieron notar que su cuerpo estaba prácticamente congelado porque el agua del canal estaba muy fría. Sharon estaba desnuda cuando la encontraron, aunque las medias que se habían usado para estrangularla todavía estaban envueltas firmemente alrededor de su cuello y la ropa que llevaba esa noche había sido quitada por su asesino y arrojada al canal por separado. Pronto se identificó el cuerpo de Sharon y la policía inició otra investigación de asesinato y no tardó mucho la policía a establecer conexiones entre el asesinato de Sharon y el de Wanda Scala, una joven de 18 años fallecida unos 9 meses antes. La policía notó que había muchas similitudes entre los dos casos. Ambas víctimas eran jóvenes de la misma edad. Ambas habían sido asesinadas por la noche mientras volvían a casa y ambos cuerpos habían sido mutilados. El asesino había mordido uno de los pezones de cada una de ellas. Así que la policía estaba convencida de que el hombre que mató a Wanda también era responsable del asesinato de Sharon Mussoff.
Y como sabemos, Trevor Hardy era prácticamente el principal sospechoso en el caso de Wanda Scala, pero tuvo que ser liberado debido a la falta de pruebas. Sin embargo, para este punto, la policía había identificado a Hardy como el hombre que asaltó y estranguló a esa mujer en el baño del pub la noche del 5 de marzo, por lo que sabían que definitivamente era capaz de estos horribles crímenes. Si no hubiera sido interrumpido mientras estrangulaba a esa mujer, es muy probable que la hubiera terminado, la hubiera matado. Así que era un sospechoso muy fuerte en estas investigaciones de asesinato para este momento y la policía sabía que necesitaban arrestarlo antes de que volviera a atacar. El único problema era que no tenían absolutamente ninguna idea de dónde estaba. Como dije antes, había huido, probablemente porque se dio cuenta de que pronto la policía haría todas estas conexiones entre el ataque a esa mujer en los baños del pub y los asesinatos de Wanda y Sharon, así que huyó. La policía lanzó una investigación de caza al hombre para intentar localizar a Trevor Hardy antes de que matara de nuevo e hicieron todo lo que pudieron para intentar encontrarlo, pero la verdad es que estaban teniendo muchas dificultades. No había absolutamente ninguna señal de él en ninguna parte y creo que realmente comenzaron a perder la esperanza de que alguna vez lo encontrarían porque literalmente parecía como si hubiera desaparecido en el aire. Pero luego, solo un par de semanas después, pareció haber un avance en este caso. La policía recibió una pista de un miembro del público y dijeron que la novia de Trevor Hardy, Sheila Farrow, había solicitado recientemente beneficios de bienestar en un centro de empleo en Fellsworth. Así que la policía rastreó a Sheila y la pusieron bajo vigilancia con la esperanza de que ella los llevara hasta Trevor Hardy. La observaron y la siguieron constantemente y luego un día en abril de 1976 la siguieron hasta un apartamento en Wellington Road en la ciudad de Stockport en Manchester y tan pronto como Sheila entró en ese apartamento la policía rodeó el edificio creyendo que había una posibilidad de que Hardy estuviera dentro. La policía llamó a la puerta de Sheila y ella les permitió entrar voluntariamente a su apartamento y comenzaron a interrogarla. Le preguntaron si había visto a Trevor, si sabe dónde está, y Sheila simplemente seguía diciendo no, lo siento, no sé dónde está. Sin embargo, mientras decía esto, Sheila seguía señalando hacia arriba de esa manera y cuando la policía miró a lo que ella estaba señalando, notaron que había un desván encima de ella o un ático para aquellos de ustedes que son estadounidenses. Así que la policía subió a este desván, abrieron la pequeña puerta trampa y dentro encontraron a Trevor Hardy. Trevor se había estado escondiendo en el desván. Los oficiales le gritaron pidiéndole que bajara, por favor. Y él dijo, cito, bajaré, pero solo si no me golpeas. Lo cual es simplemente una locura para mí. Este es un hombre que ha sido tan violento hacia las personas, principalmente hacia las mujeres, toda su vida y sin embargo tiene miedo de ser golpeado en la cara. Pero de todos modos Trevor salió del loft y fue arrestado y puesto bajo custodia. Y ahora que Trevor estaba tras las rejas, su novia se sintió lo suficientemente segura para acudir a la policía y hacer una confesión ella misma. Ahora, si recuerdas desde el principio del video, cuando Hardy fue arrestado por primera vez bajo sospecha del asesinato de Wanda Scala, Sheila le dijo a la policía que Hardy estaba en casa con ella la noche que Wanda fue asesinada. Ella le dio una coartada. Pero ahora en abril de 1976, ella confesó a la policía que en realidad había mentido. Él no estaba en casa con ella esa noche. Ella no sabía dónde estaba él esa noche, pero no estaba con ella. Y también le dijo a la policía que él no estaba en casa la noche en que también fue asesinada Sharon Mossoff. Supongo que Sheila simplemente mintió por él porque estaba aterrada de él. Probablemente la amenazó y le dijo que si no mentía a la policía también la mataría. Pero ahora que Sheila había retractado su declaración anterior, Hardy ya no tenía una coartada para la hora de los asesinatos y la policía estaba ahora más segura que nunca de que él era el asesino. Y así fue acusado de 2 asesinatos, con el asesinato de Wanda Scala y con el asesinato de Sharon Mossoff.
Al principio, Trevor Hardy negó ser el asesino, negó ser responsable de los 2 asesinatos, lo que significaba que el caso iba a ir a juicio, pero luego de repente, en agosto de 1976, mientras estaba encerrado en la prisión de Strangeways esperando su juicio, decidió hacer una confesión. Se sentó con los detectives y admitió que él era el asesino de Wanda y Sharon. Sin embargo, eso no fue todo lo que confesó. Para sorpresa del detective, también confesó otro asesinato, el de Janet Leslie Stewart, de 15 años. Dijo que ella fue su primera víctima y que la mató en la víspera de Año Nuevo en 1974. Y la policía simplemente no podía creerlo cuando Hardy hizo esta confesión, porque el caso de Janet había estado sin resolver durante aproximadamente 2 años hasta ese momento. Ni siquiera sabían con certeza que ella estaba muerta porque nunca habían encontrado su cuerpo, nunca encontraron ningún rastro de ella. Pero ahora Trevor Hardy había admitido ser su asesino y accedió a llevar a la policía al lugar donde la enterró. Llevó a la policía al área en Newton Heath donde la enterró, pero por supuesto, como sabemos, como discutimos anteriormente en el video, desmembró el cuerpo de Janet y la decapitó, por lo que sus partes del cuerpo estaban esparcidas por todas partes. Finalmente, la policía logró recuperar la mayoría de sus restos. Lo que quedaba de ella, obviamente a estas alturas ella habría sido solo un esqueleto, pero encontraron restos y fueron identificados como Janet Leslie Stewart, y Hardy fue acusado de su asesinato también. Así que ahora eran 3 los asesinatos atribuidos a Trevor Hardy y la policía se dio cuenta de que estaban lidiando con un asesino en serie. Pero la policía inicialmente estaba confundida sobre por qué había admitido el asesinato de Janet. Ni siquiera había ido a juicio todavía y ya estaba enfrentando 2 cargos por asesinato. Entonces, ¿por qué querría agregar otro a eso? Si nunca hubiera confesado haber matado a Janet, probablemente nunca se habrían encontrado sus restos. Podría haberse salido muy fácilmente con la suya, pero en cambio decidió confesarlo y ahora se cree que lo hizo. Confesó el asesinato de Janet simplemente porque estaba aburrido. Había estado en prisión durante un par de meses en este punto. Todavía estaba esperando su juicio y quería un poco de emoción en su vida y quería recuperar el control, quería controlar esta situación y también creo que probablemente quería la notoriedad. Sabía que esto era todo para él. Sabía que iba a pasar el resto de su vida en prisión. Así que, ¿por qué no intentar obtener toda la atención que pueda antes de ser condenado? Las noticias de las confesiones y cargos de Trevor Hardy se difundieron rápidamente por Manchester y el periódico local le dio el apodo de la bestia de Manchester debido a lo brutales y viciosos que eran sus crímenes. Literalmente era como una bestia. Ahora, a pesar de las confesiones de Trevor Hardy, a pesar del hecho de que literalmente había admitido los 3 asesinatos, cuando llegó su juicio en abril de 1977, en realidad decidió declararse no culpable y se cree que hizo esto porque una vez más probablemente estaba aburrido. Todo esto era solo un juego para él, era otra forma de jugar con la policía, perder su tiempo e infligir aún más dolor a las familias de las víctimas. Sin embargo, solo 5 días después de su juicio, decidió cambiar su declaración, decidió declararse culpable, pero a homicidio involuntario sobre la base de que estaba loco, que estaba muy, muy enfermo mentalmente, pero el tribunal no aceptó esa declaración y en un ataque de ira, Hardy decidió despedir a su equipo legal y en su lugar eligió representarse a sí mismo, ser su propia defensa, algo así como Ted Bundy. Durante el juicio, 3 psiquiatras que habían examinado a Hardy subieron al estrado y los 3 dijeron que aunque mostraba algunas tendencias psicopáticas, no creían que calificara para la declaración de homicidio involuntario sobre la base de que estaba loco. No creían que estuviera severamente enfermo mentalmente, tanto así que no pudiera ser considerado responsable de sus crímenes. Creían que Hardy era simplemente malvado.
Y así, por supuesto, el 2 de mayo de 1977, el jurado encontró a Trevor Hardy, de 31 años, culpable de 3 cargos de asesinato por los asesinatos de Janet Leslie Stewart, Wanda Scala y Sharon Mossoff. A Hardy se le dieron 3 cadenas perpetuas y 5 años adicionales por el ataque a esa joven en el baño del pub. Ahora avanzando, 3 décadas después de que Hardy fue condenado, es decir, después de haber pasado 30 años en prisión, en realidad intentó apelar su sentencia. Obviamente esperaba que se redujera ahora. Sin embargo, Hardy nunca había mostrado ningún remordimiento o culpa por los asesinatos, por lo que su apelación fue denegada y en cambio el juez insistió en que se le debería dar una tarifa de vida completa, lo que significa que nunca sería liberado, moriría en prisión y en 2012 lo hizo el 23 de septiembre de 2012. Trevor Hardy, de 67 años, se desplomó en su celda en la prisión de Wakefield después de sufrir un ataque al corazón. Fue llevado a un hospital para recibir tratamiento, sin embargo, 2 días después murió. Falleció después de haber cumplido aproximadamente 35 años en prisión y fue uno de los prisioneros que más tiempo sirvió en Inglaterra y Gales. Muchas personas creen que Hardy pudo haber tenido más víctimas que las 3 confirmadas. De hecho, un caso en particular en el que las personas sospechan que Hardy podría haber estado involucrado fue el asesinato de Dorothy Leyden. Era una chica de 17 años cuyo cuerpo fue encontrado el 25 de abril de 1971 y había sido abandonada detrás de un pub en Rockdale Road en Collyhurst, en Manchester. Había sido violada y golpeada hasta la muerte con un ladrillo. Desafortunadamente, el caso de Dorothy pronto se enfrió. La policía nunca encontró a su asesino. Sin embargo, cuando Trevor Hardy fue detenido años después, la gente comenzó a señalarlo, pero no había pruebas sólidas que lo vincularan con el crimen y tampoco lo confesó, por lo que nunca fue acusado. Ahora, según un par de fuentes, la policía prácticamente descartó a Hardy como el asesino de Dorothy alrededor del 2008, porque se encontró una muestra de ácido desoxirribonucleico en un pedazo de material cerca del cuerpo de Dorothy cuando fue encontrado, y la policía creía que este ácido desoxirribonucleico pertenecía al asesino, y cuando este ácido desoxirribonucleico se probó contra el ácido desoxirribonucleico de Trevor Hardy, no coincidió por esa razón. La policía de Greater Manchester no creía que él fuera responsable. Sin embargo, la gente ha argumentado que solo porque este ácido desoxirribonucleico no coincidía, no significa que él no fuera el asesino, porque, como dije, esta muestra de ácido desoxirribonucleico se encontró en un pedazo de material cerca del cuerpo de Dorothy. No se encontró en su cuerpo, por lo que es posible que este ni siquiera haya sido el ácido desoxirribonucleico del asesino. Pero sí, nunca ha habido evidencia concreta que indique que él fue el asesino de Dorothy, por lo que nunca fue condenado por eso y el caso de Dorothy sigue sin resolverse hasta el día de hoy. Pero háganme saber su opinión al respecto en los comentarios. ¿Creen que Trevor Hardy fue el asesino o piensan que fue alguien más que simplemente nunca ha sido encontrado? Y eso es todo para este caso. Ese es el caso de Trevor Hardy, la bestia de Manchester. No se sabe exactamente cuál fue el motivo de Hardy para estos asesinatos. No creo que él realmente lo haya dicho nunca. Podemos ver que claramente había un elemento sexual en ello. Fueron asesinatos motivados sexualmente, pero no creo que esa fuera su única motivación. Creo que otro factor que lo impulsó a matar fue simplemente su carácter violento. Era casi como si Hardy estuviera obsesionado con la violencia. Creo que se sentía poderoso cuando sabía que la gente le tenía miedo. Incluso cuando era niño, le gustaba intimidar y golpear a otros niños. Le gustaba que la gente le temiera. Como dije al inicio del video, también es conocido como la bestia de Manchester. También con el tiempo se le conoció como el asesino en serie olvidado, porque fue eclipsado por Peter Sutcliffe, quien también operó en los años 1970. Su último asesinato ocurrió en 1980 y tuvo muchas más víctimas que Trevor Hardy.
mató a 13 mujeres, por lo que su serie de asesinatos atrajo más atención. Realmente acaparó la atención de los medios, por lo que muchas personas no estaban al tanto de Trevor Hardy y sus crímenes, lo cual estoy segura de que él habría odiado. Estoy segura de que le habría encantado la atención que tenía Peter Sutcliffe, pero eso es todo para este caso. Como siempre, comparte tus pensamientos y opiniones en los comentarios. ¿Crees que Hardy tuvo más víctimas que las 3 confirmadas? Hazme saber. Por favor, dale me gusta a este video y suscríbete si aún no lo has hecho y te veré de nuevo la próxima semana para otro misterio con Molly. Adiós, chicos.